Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Como muchos sabéis ya, mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. En este tutorial vamos a ver cómo crear un efecto realista de un reflejo sobre el agua con Photoshop. Es un tutorial un poquito más avanzado que otros que he hecho, pero siguiendo los pasos poco a poco, cualquier persona puede replicar este efecto en cualquiera de sus fotografías. Además, vamos a trabajar con objetos inteligentes que nos van a permitir modificar la imagen una vez terminado el trabajo. Lo primero que hacemos es abrir la imagen. Me he descargado una imagen del banco de fotos Pixabay, que es gratuito, y vamos a trabajar sobre ella. Este palacete, este castillo, o esta mansión, como lo queréis llamar, es la que vamos a trabajar. Tiene un tamaño aproximado de unos 1920 x 1080, lo que se considera una imagen en alta definición, según las pantallas. Pero no es el tamaño con el que vamos a trabajar, porque si veis aquí, primero hay que prepararla. Tenemos aquí una farola que se ve por aquí abajo, que si hacemos el efecto del reflejo, pues se va a ver y se va a notar que está superpuesta a la imagen y va a quedar feo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es recortar la imagen. Vamos a eliminar la farola de aquí abajo, más o menos. Vamos primero de todo a desbloquear la capa del fondo. Pinchamos sobre el candado y la convertimos en una capa suelta. Ahora con el botón de la derecha o pinchando aquí en el menú, nos vamos a ir a buscar en convertir en objeto inteligente. Una vez convertido en objeto inteligente, vamos a duplicar la capa. Apretamos Control J y duplicamos la capa. Vamos a llamarla reflejo. Para crear el reflejo necesitamos más espacio en el lienzo. Por lo tanto, nos vamos a ir a Imagen, Tamaño del lienzo, seleccionamos que se amplíe de arriba hacia abajo el documento para mantener la foto en la parte de arriba. Y como estamos trabajando en píxeles, seleccionamos píxeles. Vamos a poner el doble del tamaño que tenemos aquí. Si es 1019, pues el doble será 2038. Le damos OK. Y se nos amplía el documento. Apretando Control 0, ajustamos el documento a la ventana. Seleccionando la capa reflejo, vamos a presionar Control T. Apretamos el botón derecho del ratón sobre la imagen y seleccionamos voltear verticalmente. Ahora apretamos la tecla V y movemos la imagen justo debajo de la que tenemos. Como podéis ver, ya tenemos creado un reflejo, pero es un reflejo plano y muy simple, que no nos da ninguna sensación de agua. Y nosotros lo que queremos es que quede reflejado como si estuviese en un río que pasa por debajo. Lo que hacemos ahora entonces es crear la capa que vamos a utilizar para dar ese efecto. Vamos a abrir un documento nuevo, que podemos ir a Archivo, Nuevo, o apretar Control N para que se nos abra la ventana de crear el nuevo documento. Vamos a elegir que sea del tamaño el doble de la fotografía que tenemos. Si era 1920, pues el tamaño será 3840. Y la altura, como tiene que ser cuadrada, pues le vamos a dar 3840 también. Le vamos a dar OK y tenemos aquí nuestro documento. Lo primero que hacemos es darle un filtro gaussiano. Nos vamos a filtro, nos vamos a ruido y ponemos añadir ruido. Le vamos a dar un ruido gaussiano y monocromático y con una cantidad del 65% aproximadamente. Le damos OK, pero el ruido que tenemos aquí es demasiado pequeño, por lo tanto vamos a intentar ampliar el tamaño, crear unas ondas y a desenfocarle un poquito para que cree la sensación de las ondas del agua. Vamos a irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí le vamos a dar una cantidad de 5 píxeles. Le damos OK. Y ahora vamos a ampliar el contraste yéndonos a imagen, ajustes, curvas o apretando Control M. Vamos a ajustar los valores acercándonos a la espiga, más o menos por ahí. Y los blancos también para ampliar el contraste. Y le damos OK. Para conseguir el efecto de ondulación más real, lo que vamos a hacer ahora es irnos a filtros, galería de filtros, y vamos a elegir la opción dentro de bosquejar de bajo relieve. Aquí en bajo relieve le vamos a dar un detalle de 2. El suavizado procuramos que sea también de 2, lo más parecido, para conseguir el efecto que queremos, que no sea ni muy borroso ni muy nítido. Vamos a dejar los mismos valores en los dos sitios y le damos OK. Y ahora, para que cree el efecto de ondas horizontales, vamos a darle a filtro, desenfoque de movimiento
y le vamos a dar con un ángulo 0 una cantidad de 35 píxeles. Le damos OK y tenemos nuestro efecto hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos este efecto a nuestro documento original. Seleccionamos todo el documento apretando Control A. Hacemos una copia, Control C, y nos lo llevamos a nuestro documento original y lo pegamos aquí, con un Control V. Como veis, el tamaño, al ser el doble de la imagen que teníamos, es muy grande. Por lo tanto, vamos primero a seleccionarlo, un Control T, y ahora vamos a dar un Control 0 para que se nos ajuste toda la selección a la ventana. Vamos a ajustar el tamaño en altura al borde de la fotografía y al centro de la imagen, o donde empieza el reflejo, donde hemos puesto la imagen volteada. Y aquí vamos a centrar la imagen en el centro, vamos a pinchar con el botón de la derecha del ratón y vamos a elegir perspectiva. En la perspectiva vamos a ir picando en los nodos o en los vértices y vamos a ajustarlo y dar una sensación de perspectiva según el plano que necesitemos o tengamos la fotografía. Más o menos yo creo que así podría valer. Pinchamos 2 veces en el centro o damos al Enter. Tenemos ya creadas las ondas del agua. Ahora tenemos que guardar justito este cachito. Para guardar el cachito del efecto nos vamos a poner en la capa inferior, que es sobre la que vamos a trabajar, apretamos el Control y apretamos en la imagen de la capa de reflejo. Se nos va a crear una selección que ahora, teniendo marcada la capa 1, vamos a dar un Control J y se nos va a duplicar. Podemos eliminar la capa 1, que si podéis ver, si hago la misma selección en la capa 1, nos ocupa toda la distorsión que hemos creado. Y si selecciono la capa 2, solo tenemos el cachito que nos interesa. Por lo tanto, la capa 1 la vamos a eliminar. Ahora, esta capa 2 la vamos a renombrar y la vamos a llamar textura. La volvemos a marcar y ahora, con el botón de la derecha, le vamos a decir duplicar capa. Vamos a guardarla en un nuevo documento y le vamos a llamar igual, textura. Le damos OK y se nos va a abrir en otra ventana nueva. Pero como veis, la capa que nos interesa tiene un montón de píxeles vacíos. Para ajustarlo, nos vamos a ir a Imagen, Cortar. Dejamos seleccionado píxeles transparentes y le damos OK. Ahora esta imagen la guardamos en formato PSD, en formato de Photoshop, en un sitio donde podamos recuperarla posteriormente. La voy a guardar en el escritorio. Le damos a guardar y ahí la dejamos. Esta ventana la podemos cerrar ya no nos interesa. Ahora aquí vamos a ocultar la capa textura, no la vamos a borrar porque la necesitamos, y seleccionamos la capa reflejo. Apretamos Control 0 para ajustar el documento a la ventana y poder trabajar a un mayor tamaño. Vamos a dar a la capa reflejo un filtro, vamos a la galería de filtros, dentro de distorsionar, un filtro de cristal. Pero no vamos a elegir ninguno de los que trae aquí. Hemos creado nuestra propia textura y para poderla seleccionar nos vamos a este icono que se despliega un menú donde pone cargar textura, seleccionamos el archivo que hemos guardado y le damos a abrir. Como veis, se nos ha aplicado la textura que hemos creado y ya tenemos una sensación un poquito más de agua. Ahora, jugando un poquito con estos niveles, podemos reducir la imagen para verla un poquito mejor, podemos jugar y darle los efectos que queramos hasta que nos guste. Darle más distorsión, darle menos distorsión, hacerlo más suavizado, como nos parezca a nosotros. Una vez que hemos elegido ya la opción correcta, le vamos a dar OK. Lo bueno que tiene esta opción es que estamos trabajando con objetos inteligentes y sigamos los pasos que sigamos, al final del trabajo, pinchando en esta capa, vamos a poder abrir y volver a modificar los valores hasta encontrar lo que nos gusta. Incluso si cambiamos de fotografía, manteniendo estos valores, podemos volver a ajustarlos. Vamos a dejarlo como estaba y tenemos nuestro reflejo hecho. Pero todavía sigue estando un poco plano. Necesitamos los brillos que tienen pues las ondas del agua. Para eso tenemos la capa textura. Mostramos la capa textura y la marcamos para trabajar con ella. Le vamos a dar un modo de fusión de luz suave y le vamos a dar una opacidad de entre un 10 y un 15%. Ni para ti ni para mí vamos a dejarle un 12. Si os fijáis aquí ya tenemos nuestras ondulaciones del agua como si estuviese en un río moviéndose continuamente.
Si la marcamos y la desmarcamos, podéis apreciar el cambio que tiene. Si queréis que se marque más, pues podéis darle un poquito más de opacidad y lo tendréis ahí. Un poquito más marcado el agua, menos marcado, eso ya es a gusto de cada uno. Vamos a dejarlo nosotros en un 15%. Le había puesto un 12, pero lo voy a ampliar ahora porque me gusta más según lo estoy viendo. Pero todavía tenemos que seguir trabajando sobre la imagen. El agua tiene un color azul. Tiene un color azul porque el agua es transparente, pero refleja los colores del cielo. Esta foto, el cielo está más o menos despejado y los tonos son azules. Si estamos trabajando con una fotografía, por ejemplo, de una escena nocturna, a lo mejor el color que tenemos que utilizar es el negro. Vamos a seleccionar con el puntero el color, más o menos un color que nos pueda valer, este color. Se nos ha marcado aquí. Y vamos a crear encima de la capa reflejo, por eso la marco, una capa de color uniforme. Como tenía seleccionado ya el color, pues me lo ha elegido automáticamente. Le damos OK y tenemos aquí la capa. Ahora, para que esta capa afecte nada más al reflejo, nos vamos a poner en la intersección. Apretamos la tecla Alt y movemos el ratón hasta que nos haga este símbolo. Este símbolo lo que va a hacer va a ser vincular esta capa para que solo afecte los píxeles a la capa de reflejo. Ahora ya, aunque esté pintado de azul toda la capa, la foto de arriba se ve porque no está afectando a esa capa. Para fusionarla con el reflejo vamos a darle una fusión de multiplicar. Y vamos a darle una opacidad de entre un 20 y un 30%. Vamos a dejarle nosotros un 25%. Si la mostramos y la ocultamos, veis que ya tiene un tono más como de agua. Si queréis que tenga más oscuridad, pues la seleccionáis y podéis jugar como con todo, como vosotros queráis. Vamos a darle nosotros un poquito más para forzarlo y vamos a dejarle un 30%. Tenemos ya casi todo hecho, pero si podéis apreciar por aquí, tenemos un corte que se nota la línea y que tenemos que ocultarla como sea. Al crear la capa de relleno, se nos ha creado con una máscara que podemos utilizar según nos convenga. En un principio aparece vacía, pero nosotros la vamos a utilizar pues para crear aquí un pequeño degradado que nos ayude a conseguir un mayor efecto realista. Vamos a seleccionar los degradados, seleccionamos el cuadradito blanco para trabajar sobre él y vamos a elegir aquí pinchando en los degradados el primero de todos, que vaya de negro a blanco. Le vamos a dar OK y justo donde empieza el borde, el reflejo, apretando la tecla mayúscula para que sea el degradado vertical totalmente, vamos a bajar como hasta un tercio de la mitad, por aquí más o menos. Y creamos el degradado. Como veis, ha desaparecido ahí un poquito la fusión y podemos tener el degradado ya más o menos hecho. Si creéis que tiene que haber un poquito más de diferencia de colores entre la imagen real y el reflejo que estamos creando, podemos seleccionar la capa del degradado, apretamos Control L y podemos bajar el negro un poquito para que en vez de que sea un negro y el degradado sea tan excesivo, pues sea menor y como veis aquí se va a quedar un gris. Aquí ya tendríamos hecho nuestro reflejo, bastante real. Ya solo nos queda retocar un poquito la fotografía porque al sacarla del contexto y añadirle un elemento nuevo como es el reflejo, puede que ya no resalte tanto como era con la imagen en solitario. Vamos a jugar un poquito con el contraste y vamos a crear una capa de blancos y negros encima de todas para que afecte a todas las capas. Nos venimos aquí a crear una capa de blanco y negro, una capa de relleno. Esto lo vamos a cerrar porque no nos hace falta. Y lo vamos a dar un nivel de fusión de luz suave y una opacidad, que aquí ya es a sentimiento, el que quiera, más o menos de un 40% le pongo yo. De esta forma hemos conseguido aumentar un poquito el contraste y conseguir un efecto pues un poquito más de vivo como del reflejo del agua. Vamos a crear por último una sensación de viñeta. Vamos a crear una capa nueva, pinchamos en este icono o nos vamos a capa, nueva capa, como queráis, y la vamos a rellenar de blanco. Para rellenarla de blanco nos fijamos que esté el color frontal aquí el blanco y podemos apretar Alt y retroceder. También podemos ir a edición, rellenar, marcamos aquí el color blanco y le damos a OK. Vamos a ir ahora con la capa seleccionada a filtro, corrección de lente. Y en corrección de lente seleccionamos a medida. En la opción de viñeta vamos a marcarlo a -100.
todo lo que podamos hacia la izquierda y le damos OK. Y ahora, en modo de fusión, le vamos a poner una luz suave. Como veis, las esquinas han quedado un poquito más oscuras y podemos jugar ahora con la opacidad para hacerlo más notable o menos notable. Yo creo que con un 35 o un 40% queda bastante bien. Si veis, quitamos el efecto, las esquinas más o menos se quedan oscuras y el centro le damos una atención principal, le damos más brillo. Como veis, aquí abajo se nos ha quedado una línea con píxeles vacíos. Lo que hacemos va a ser recortarla, marcamos la herramienta recortar y podemos cortarla un poquito, pues porque no nos interesa que el reflejo sea entero, para darle más importancia al edificio, y cortamos por ahí. Y hemos conseguido, como veis, un reflejo de agua bastante realista, que además, ahora que hemos terminado el trabajo, podemos modificar si no nos gusta. Como os he dicho antes, si pinchamos aquí en Galería de Filtros, se nos va a abrir el efecto de filtros y podemos jugar con ello nuevamente para darle otro tipo de sensación, otro tipo de brillo, manteniendo las imágenes como están. Podemos realizar este efecto también sobre otras imágenes. Una vez que hemos hecho el trabajo, como veis, hemos convertido al principio la imagen principal en inteligente. Si la seleccionamos, se nos va a abrir en una ventana y encima podemos pegar otra fotografía, la podemos ajustar. Vamos a ajustarla para crear el efecto, más o menos para que lo veáis. Traerlo para acá y la damos a guardar. Archivo, guardar. El cambio se realiza automático. Como veis, parece que estamos en una piscina en la que hay una estatua justo encima y en la que se refleja en el agua. Espero que os haya gustado, que os resulte bastante interesante. A mí por lo menos me parece un efecto bastante chulo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado, dadme un like, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.